Yo soy Amber. Mi vida cambió por completo cuando tenía solo 10 años. En aquel entonces, vivíamos en una casa alquilada, solo mi mamá, mi papá y yo. Papá, Tom, siempre hablaba de su sueño, tener un hogar propio, un lugar que realmente pudiéramos llamar nuestro. Era un tema recurrente en nuestras conversaciones, hasta que todo se vino abajo. De repente, mi mamá falleció. Fue como si arrancaran el corazón de nuestra familia. Pero lo que más me sorprendió fue lo rápido que pareció sanar el corazón de papá. Entonces apareció Sara, la nueva mujer en su vida. Se mudó con nosotros, trayendo consigo una tormenta. Desde el primer día, dejó claro que yo no formaba parte de su plan. Papá, ¿por qué Sara siempre toca mis cosas? Pregunté una noche, intentando mantener mi voz firme. Mis prendas aparecían arruinadas con lejía y, curiosamente, mis comidas favoritas tenían últimamente un sabor extraño, demasiado salado. Amber, ya basta con estas tonterías, respondió papá con una aspereza que no conocía en su voz antes de que Sara llegara. Ella solo está tratando de hacer lo mejor que puede. Pero no estoy imaginando cosas, protesté. Sin embargo, la mirada de papá me dejó claro que no insistiera. Siempre era lo mismo. Mi palabra contra la de ella, y la suya era la única que papá escuchaba. Sara tenía una habilidad especial para hacerse ver como la víctima. No sé de qué hablas, Amber. Tal vez solo te cuesta acostumbrarte a que haya alguien más en la casa, decía con una dulzura fingida que no me engañaba, pero que claramente lograba engañar a papá. Te digo que lo está haciendo a propósito, gritaba. Pero papá no quería saber nada de eso. Basta, Amber. No voy a oír otra mala palabra contra Sara, ¿entiendes? Tú eres la que está causando problemas aquí. Sigue así y habrá consecuencias. Respondía bruscamente. Su paciencia conmigo llegando a su fin era como hablar con una pared de ladrillos. Solo que la pared de ladrillos solía arroparme por la noche y leerme cuentos. Las cosas se pusieron tan mal que pensé en hablar con la abuela sobre eso. Pero me acobardé. Ella amaba tanto a papá y contarle cómo estaba actuando ahora como estaba eligiendo a Sara por encima de mí le rompería el corazón. Así que me lo guardé todo, esperando que tal vez mejoraría. Que papá se daría cuenta del truco de Sara. Pero nunca sucedió. Los pequeños accidentes de Sara se convirtieron en mi temor. Ropa arruinada, comida estropeada y la más mínima de mis quejas se convirtió en la Segunda Guerra Mundial. En casa. Papá, mis jeans están arruinados. Mira. Le mostré un día sosteniendo un par de jeans que parecían haber tenido mano a mano con una botella de lejía. Parece que no estás cuidando tus cosas, Amber. Tal vez si fueras más responsable, estas cosas no sucederían. Papá lo desestimó como si no fuera nada. Sara, sonriendo por encima de su hombro. Era una batalla perdida hablar con él. Mis palabras rebotaban en él como si no fueran nada. Dolía, sabes, darme cuenta de que el papá superhéroe que admiraba al crecer ahora estaba firmemente del lado del villano. Mis quejas, mis sentimientos ya no significaban nada para él. Sara había retorcido nuestro mundo alrededor de su dedo, y yo era la única que parecía verlo. Así comenzó la historia de mi familia destrozada. Una historia de pérdida no solo de mi mamá, sino del padre que creía conocer. Es una historia que nunca pensé que tendría que contar. Pero aquí estamos. Créeme, es solo el comienzo. Vivir con papá y Sara era como estar atrapada en una pesadilla sin fin.
Desde el momento en que Sara entró en nuestras vidas, las cosas empeoraron. Pero no fue solo el constante menosprecio y sabotaje lo que me afectó. Fue la lealtad ciega de papá hacia ella. Sin importar que, aprendí bastante rápido que quejarme con papá era tan útil como hablar con una pared de ladrillos. Cada vez que mencionaba las travesuras de Sara, él lo ignoraba como si no fuera nada. O peor, me acusaba de inventar cosas. Deja de tratar de causar problemas. Amber respondía bruscamente, su voz como hielo. Así que aprendí a mantener la boca cerrada y soportar sola la crueldad de Sara. Pero no fue fácil. No cuando cada día se sentía como una batalla solo para sobrevivir en mi propia casa. El único respiro llegó cuando la abuela vino a visitarnos. Ella vivía en otra ciudad, así que sus visitas eran raras, pero apreciadas. Siempre que ella estaba cerca, Sara se convertía en una persona completamente diferente. De repente, estaba a todas sonrisas, cocinando una tormenta y vistiéndome con la ropa más elegante, como si fuera una especie de princesa. Me revolvía el estómago verla actuar tan dulce cuando yo sabía la verdad. ¿No es ahora la cosa más dulce, la abuela? Decía con ternura, sus ojos brillando con afecto. Forzaba una sonrisa, asintiendo, aunque me sentía mal del estómago. Sí, es algo, murmuraba, tratando de ignorar el nudo de resentimiento que se formaba en mi pecho. Pero a espaldas de la abuela, Sara era una historia completamente diferente. Pasaba de ser dulce como el azúcar a helada como el hielo en un abrir y cerrar de ojos. Sus palabras como dagas, dirigidas directamente a mi corazón. ¿Y papá? Él no se daba cuenta de nada, demasiado cegado por los encantos de Sara para ver la verdad. Aquí tienes, Tom. Traje algo de dinero para Amber, decía la abuela, entregándole a papá un sobre lleno de efectivo. Pero adivinen quién nunca vio 0,01 pesos de eso. Así es, esta servidora. Papá y Sara se guardaban el dinero más rápido de lo que podrías decir codicioso, gastándolo en ellos mismos mientras yo me conformaba con las obras que me arrojaban. Y la crueldad de Sara solo empeoró con el tiempo. Cuando papá no estaba mirando, ella me atacaba, dejando moretones escondidos bajo mangas largas y sonrisas forzadas. Me convertí en una experta en cubrir la evidencia, escondiendo las marcas con ropa y maquillaje como si fuera algo natural. ¿Por qué siempre usas mangas largas, Amber? Preguntó papá un día, mirándome con sospecha sobre la mesa del desayuno. Solo me gusta el look, papá, mentí con los dientes apretados, rezando para que se lo creyera. Él gruñó en respuesta, volviendo su periódico sin otra palabra, pero podía sentir el peso de su decepción como un globo de plomo en la boca del estómago. Los días se arrastraban como un accidente de tren en cámara lenta, cada uno peor que el anterior. Los crueles golpes de Sara y la vista ciega de papá me hacían sentir como si me estuviera ahogando en un mar de desesperación, pero poco sabía que el punto de inflexión estaba acechando la vuelta de la esquina, listo para sacudir las cosas de maneras que nunca imaginé. Era una tarde sofocante, del tipo en que incluso el aire se sentía pesado por el calor. Estaba sentada mi pupitre en la escuela, tratando de concentrarme en la lección mientras ocultaba los moretones que Sara había dejado en mis brazos, pero la señora Thompson no era de las que dejaban pasar las cosas. Amber, ¿por qué llevas mangas largas con este calor? Preguntó, con el ceño fruncido. Me moví incómoda en mi asiento, buscando una excusa. Yo sentí frío anoche, murmuré, esperando que no insistiera en el tema, pero la señora Thompson no se lo creyó ni por un ese. Amber, puedo ver los moretones.
No puedes seguir encubriendo a quien te está lastimando. Necesitas hablar. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras buscaba una respuesta, pero antes de que pudiera decir nada, la señora Thompson ya estaba descolgando el teléfono, marcando el número de papá con una mirada decidida en sus ojos. La tensión en la habitación era palpable mientras la señora Thompson le explicaba la situación a papá, su voz firme e inquebrantable. Contuve la respiración, esperando su reacción. Y entonces, como un torbellino, papá irrumpió en la escuela, su rostro torcido por la ira. ¿Qué demonios está pasando, Amber?, exigió, su voz resonando por todo el pasillo. Intenté explicarle, hacerle ver la verdad, pero no quiso escuchar. En cambio, me agarró bruscamente del brazo y me arrastró fuera de la escuela, su agarre como un tornillo de banco. Condujimos a casa en silencio, la tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Cuando finalmente llegamos, Sara nos estaba esperando, su expresión una mezcla de curiosidad y desdén. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí?, se burló, sus ojos recorriéndome con desprecio. Papá no perdió el tiempo, se lanzó a una diatriba, acusándome de avergonzarlo e inventar mentiras sobre nuestra familia. Traté de defenderme, de hacerle entender, pero era como hablar con una pared de ladrillos. Eres una vergüenza. Amber escupió sus palabras como una bofetada en la cara. Sola en mi habitación, con lágrimas corriendo por mis mejillas, me di cuenta de ya no podía confiar en ellos. Tenía que defenderme, encontrar la fuerza para liberarme de su agarre tóxico. Después de unas horas de estar encerrada en mi habitación, papá vino a llamar, su tono inusualmente tranquilo, pero aún teñido de una fría severidad. Amber, tenemos que hablar ahora. Dudé, pero sabía que era mejor no hacerlo esperar. Arrastrándome fuera de la cama, encontré a Sara y a papá sentados a la mesa del comedor, su expresión severa y poco acogedora. Siéntate, ordenó papá, señalando la silla vacía frente a ellos. Obedecí, con el corazón hundiéndose mientras me preparaba para lo que viniera a continuación. Papá se aclaró la garganta, su mirada fija en mí como si fuera una especie de acusada en la corte. Tu madrastra y yo hemos estado hablando. Estamos hartos de tus historias y acusaciones. Tiene que parar, Amber. Sara intervino, su voz goteando con falsa preocupación. Solo queremos lo mejor para ti, cariño, pero difundir mentiras y tratar de destrozar a esta familia no es el camino. La voz de papá se endureció. Si sigues así, contando esas historias sobre Sara, solo hay una forma en que esto va a terminar. No tendremos más remedio que enviarte a un orfanato. La palabra me golpeó como una tonelada de ladrillos. ¿Orfanato, Iván? ¿En serio? ¿Mi propia familia enviándome lejos porque yo era un problema? Piensa en tu comportamiento, Amber. Esta es tu última advertencia, añadió papá antes de despedirme con un gesto de su mano. Aturdida y derrotada, me retiré de vuelta a mi habitación, sus palabras resonando en mi mente. La amenaza de ser enviada lejos era aterradora, pero también encendió algo en mí, una determinación de no dejar que me rompieran, pasara lo que pasara. El eco de mi corazón latiendo era el único sonido que llenaba mis oídos mientras marcaba el número de la abuela. El teléfono se sentía resbaladizo en mis palmas empapadas de sudor, una línea de vida en medio de la tormenta en la que se había convertido mi vida. Cuando ella respondió, su voz fue como un faro en la oscuridad. Abuela, soy yo, Amber tartamude, tratando de mantener mi voz firme. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasa, cariño?
Su voz estaba llena de preocupación, cortando el miedo que me había envuelto. Entre sollozos ahogados, le conté la verdad de mi existencia bajo el techo de papá y Sara. Los moretones ocultos, las amenazas susurradas, su plan de deshacerse de mí como de un juguete no deseado en un orfanato. La respuesta de la abuela fue rápida. Y quédate ahí, Amber. Estoy en camino. Horas más tarde, estaba en nuestra puerta, su presencia dominando la habitación como una tormenta. Papá intentó bloquearle el paso, inflándose en una demostración de autoridad que no se había ganado. No puedes simplemente llevártela, mamá. Soy su padre, por el amor de Dios. La mirada de la abuela era acerada, inquebrantable. Y le fallaste, Tom. No voy a dejar que destruya su vida. Sara. Siempre. La serpiente trató de deslizarse con su veneno. Ella se lo está inventando todo. Solo busca llamar la atención. He visto los moretones, Sara. Tu truco no me engaña, replicó la abuela con una mirada que podía congelar el infierno. El viaje a la casa de la abuela fue silencioso, un silencio compartido que decía mucho. El alivio de escapar de esa casa fue un bálsamo para mi alma, pero aún así sentía miedo de lo que me esperaba en los límites de mi recién descubierta libertad. La casa de la abuela era un marcado contraste con la frialdad que había llegado a asociar con la familia. El calor me envolvía, no solo de la chimenea crepitante, sino del amor que parecía impregnar cada centímetro del espacio. Amber, aquí estás a salvo. Siempre lo estarás, dijo la abuela mientras me tendía una taza de té, sus ojos suavizándose. No sé cómo agradecerte, susurré, el calor de la taza filtrándose en mis manos. Solo sé tú misma, cariño. Eso es todo lo que he querido para ti. Los días se convirtieron en semanas, y la casa de la abuela se convirtió en un santuario. Ella se convirtió en mi mentora, enseñándome habilidades para la vida que eran más que solo sobrevivir. Se trataba de prosperar. Exploramos el mundo juntas, visitando lugares con los que solo había soñado. Cada viaje era una aventura, una oportunidad de ver el mundo a través de ojos sin nubes de dolor. En mi 16º cumpleaños, la abuela me entregó un paquete bellamente envuelto. Dentro había una cámara profesional elegante y poderosa. Tus ojos ven el mundo de una manera única, Amber. Captúralo. Compártelo, vívelo. La fotografía no era solo un pasatiempo. Era una tabla de salvación. Me dio un propósito, un sentido de identidad que había perdido en las sombras de mi pasado. Mira esto, abuela, le decía, mostrándole las fotos que había tomado. Cada imagen era una parte de mi alma, un paso en el camino de la curación. Tienes un don, Amber. Nunca lo dejes ir, respondía, su orgullo mi brillando más que cualquier flash de cámara. Había pasado tanto tiempo bajo el cuidado de la abuela que casi había olvidado la existencia de mi padre y mi madrastra. Nunca se habían molestado en llamarme, en saber de mí o incluso en reconocer mi cumpleaños o días festivos. A decir verdad, no los extrañaba ni un poco. La abuela era todo lo que necesitaba, su amor y apoyo me sostenían incluso en los momentos más oscuros. Pero justo cuando pensé que las cosas finalmente estaban mejorando, el destino tenía otros planes en la tienda. Era una mañana fresca de otoño cuando la abuela enfermó. Al principio parecía nada más que un resfriado común, pero a medida que pasaban los días, su condición empeoraba. La mujer vibrante que conocía se redujo a una sombra de su antiguo ser, su risa reemplazada por respiraciones trabajosas y ojos llenos de dolor.
Hice todo lo que pude para ayudarla, buscando medicinas, cocinando sus comidas favoritas, pero era como tratar de contener la marea con mis propias manos. Lo inevitable se acercaba con cada día que pasaba, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Una noche, mientras estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano frágil en la mía, se volvió hacia mí con una mirada de tristeza en sus ojos. Amber, hay algo que necesito decirte, dijo con voz ronca, apenas un susurro. Me incliné más cerca, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Qué es, abuela? Puedes decirme cualquier cosa. Tomó una respiración temblorosa, su agarre en mi mano apretándose. No voy a estar por aquí mucho más tiempo, cariño, pero quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Te has convertido en una mujer tan fuerte e independiente, y sé que vas a hacer grandes cosas. Las lágrimas brotaron en mis ojos mientras apretaba su mano con más fuerza. No sé qué voy a hacer sin ti, abuela. Siempre has estado ahí para mí, en las buenas y en las malas. Ella sonrió débilmente, sus ojos llenos de amor. Siempre me tendrás en tu corazón, Amber. Y recuerda que nunca... Ella había sido mi ancla en un mar de incertidumbre, y ahora estaba a la deriva una vez más, dejada para navegar las tormentosas aguas de la vida por mi cuenta. La pérdida de la abuela dejó un gran vacío en mi corazón, un abismo de dolor que amenazaba con tragarme entera. Su ausencia resonaba por los pasillos de su casa, persiguiéndome con recuerdos de tiempos más felices. Pero en medio del dolor, un sentido de determinación ardía dentro de mí como un fuego lento, instándome a tomar el control de mi propio destino. Mientras estaba de pie junto a la tumba de la abuela, rodeada de flores marchitas y rostros manchados de lágrimas, no pude evitar la sensación de incredulidad de que papá y Sara tuvieran la audacia de aparecer. Su presencia era como sal en una herida abierta, un doloroso recordatorio de la relación fracturada que compartíamos. Las palabras de Sara cortaron el silencio, sombrío como un cuchillo, su lengua goteando veneno mientras exigía que desocupara la casa de la abuela. Mi mandíbula se apretó con ira, pero debajo de la rabia había un destello de diversión. ¿De verdad pensaban que podían simplemente entrar y reclamar lo que era legítimamente mío? Una risa amarga escapó de mis labios, atrayendo miradas de desconcierto de papá y Sara. Ustedes dos realmente son algo más, dije, mi voz llena de sarcasmo. ¿Creen que pueden simplemente echarme de la casa de la abuela y tomar todo para ustedes? Los ojos de papá se entrecerraron, sus puños apretándose a sus costados. No es así, Amber. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? Me burlé, incrédula. ¿Quieres decir lo mejor para ustedes? El rostro de Sara se retorció de indignación, pero antes de que pudiera replicar, lancé el golpe final. ¿Saben qué es lo gracioso? La abuela también los vio venir. Por eso me dejó la casa y 500,000 pesos. Pero el drama no terminó ahí. El shock inicial de papá se convirtió en alegría. Comenzó a gritar sobre cómo mi tutor controlaría mi herencia. Los ojos de Sara brillaron con anticipación mientras hablaba de cómo gastaría mi dinero. No pude evitar reírme de su ignorancia. Ustedes dos realmente son unos bobos, dije, sacudiendo la cabeza. ¿Creen que pueden controlarme? Pues adivinen qué. Cumplí 18 años hace un mes. Estoy a cargo ahora y no van a recibir ni 0,01 pesos. El color se drenó de sus rostros cuando se dieron cuenta de la realidad de su situación. Los intentos de papá de recuperar el control fueron débiles, en el mejor de los casos.
Sus protestas cayeron en oídos sordos mientras me mantenía firme. No puedes hacernos esto, Amber, suplicó papá, su voz teñida de desesperación. Encontré su mirada con resolución acerada. No les estoy haciendo nada a ustedes, papá. Ustedes se hicieron esto a sí mismos. Y con eso, les mostré la puerta, cortando lazos con ellos de una vez por todas. Mientras se alejaban derrotados, sentí una sensación de liberación apoderándose de mí. Por primera vez en mi vida, era verdaderamente libre. Libre de su manipulación, libre de su crueldad, libre para vivir mi vida en mis propios términos. La casa se sentía vacía, pero era un buen tipo de vacío, como un lienzo en blanco listo para una nueva pintura. Sabía que tenía mucho trabajo por delante, pero por primera vez sentí que realmente tenía el control de mi vida. Decidí empezar de nuevo, renovar la casa y hacerla mía. El primer orden del día fue despejar todos los muebles viejos y volver a pintar las paredes. Llamé a una amiga, Jamie, que era hábil con las renovaciones. Oye, Jamie, ¿estás ocupada este fin de semana? Pregunté cuando contestó el teléfono. Depende de qué se trate, respondió Jamie con el interés despertado. Estoy renovando la casa. Necesito ayuda para pintar y mover cosas. Además, realmente podría usar compañía, dije, esperando que dijera que sí. Me tenías en renovar la casa. Estoy dentro. Necesito escapar de mi propio caos aquí, dijo Jamie con una risa. Jaime vino al día siguiente, armada con pinceles, rodillos, una lista de reproducción que podía mantenernos motivadas durante horas. Comenzamos en la sala de estar, decidiendo un color brillante y alegre para reemplazar el beige apagado que había estado allí durante años. Mientras pintábamos, Jamie se volvió hacia mí con un brillo travieso en sus ojos. Así que esta casa es toda tuya ahora. ¿Planeando alguna fiesta salvaje? Me reí, sumergiendo mi rodillo de nuevo en la pintura. ¿Fiestas salvajes con mis dos amigos? Por favor. Estaríamos dormidas a las 10. Habla por ti misma. Soy un animal de fiesta, protestó Jamie, lanzándome un poco de pintura. El día se convirtió en noche y antes de que nos diéramos cuenta, la habitación se había transformado. El nuevo color hizo que el espacio se sintiera cálido y acogedor, un reflejo del nuevo comienzo que estaba anhelando. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Arreglé la cocina, actualicé el baño e incluso comencé un pequeño jardín en el patio trasero. La casa comenzó a sentirse como un hogar, un lugar donde podía sanar y crecer. Una noche, mientras estaba sentada en la cubierta recién instalada, admirando la puesta de sol, mi vecino, el señor Henderson, gritó desde encima de la cerca. El lugar se ve bien, Amber. Has estado trabajando duro. Gracias, señor Henderson. Ha sido mucho trabajo, pero vale la pena, respondí, agradecida por el reconocimiento. ¿Necesitas ayuda con ese jardín? Tengo algunas plantas de tomate que necesitan un hogar, ofreció su voz amigable y cálida. Me encantaría eso, gracias, dije, conmovida por su amabilidad. Se sentía bien ser parte de una comunidad, conectarme con personas que genuinamente se preocupaban. A medida que pasaban los días, me lancé a hacer de la casa mi santuario. Colgué fotos de mis aventuras con la abuela, llené estanterías con mis novelas favoritas y convertí una de las habitaciones de huéspedes en un estudio de fotografía. Mi pasión por la fotografía, provocada por la cámara que me había dado la abuela, se había convertido en un pasatiempo en toda regla.
Una tarde, mientras revisaba algunas cajas viejas en el ático, me topé con una colección de diarios de la abuela. Curiosa, abrí uno y comencé a leer. Sus palabras eran una ventana a su alma, llena de sabiduría, amor, un toque de descaro. Entonces me di cuenta de que, incluso en su ausencia, la abuela todavía me guiaba. Todavía era parte de mi viaje. Han pasado 10 años desde que pasé la página de lo que fue un capítulo bastante difícil de mi vida a los 28 años. Las cosas están mejorando. Lo estoy petando. Como abogada en una de esas firmas de alto vuelo, conduciendo un coche tan elegante como vienen, rodeada de un equipo de compañeros que son más como familia. Y sí, hay este chico que estoy viendo. La vida en la antigua casa de la abuela no ha sido nada menos que una bendición. Entonces, de la nada, mi padre llama. No he sabido nada de él en 10 años. Y de repente, aquí está, apareciendo como una mala moneda. Oye, Amber, soy yo, comienza su voz temblorosa. Estoy como, ¿quién es este de nuevo? Sabiendo muy bien quién está al otro lado. Es tu papá. Escucha, Sara y yo estamos muy endeudados hasta las cejas. No preguntaría si no fuera serio. Necesito dinero, niña. No pude evitar reírme, el sonido amargo incluso para mis propios oídos. ¿Mi papá, dices? Es curioso, no recuerdo tener un padre, especialmente no uno que abandone a su hija y luego aparezca una década después con la mano extendida. Intenta interrumpir, pero no voy a permitirlo. No, tú escucha. ¿Recuerdas cómo me trataron tú y tu esposa? Me echaron como si no fuera nada. Cuando la abuela falleció, hiciste tu cama. Ahora te toca acostarte en ella. Hay un borde desesperado en su voz. Ahora, por favor, te lo ruego. No tenían a quien más recurrir. Esa frase me golpeó en lo más profundo. No voy a mentir. Por un instante, casi sentí lástima por él. Casi. Pero entonces, los recuerdos volvieron con fuerza, todas esas noches en las que me sentí como una extraña en mi propia casa. Recordé sus rostros cuando descubrieron que la abuela me había dejado todo a mí. No hubo ni un atisbo de preocupación por mi bienestar, solo avaricia reflejada en sus ojos. Así que no dejé lugar a dudas. No es mi problema. No es mi responsabilidad. Nunca estuviste cuando más te necesité. ¿Y ahora esperas que te ayude? Olvídalo. No verás ni un centavo de mi parte. Y con eso, colgué. El sonido seco del teléfono al desconectarse resonó en la habitación silenciosa. ¿Fui dura? Quizás. Pero la vida me enseñó lecciones difíciles. No puedes esperar recoger frutos de un árbol que nunca cuidaste. Me levanté, salí a encontrarme con mi novio y mis amigos para cenar, y no miré atrás. La vida es demasiado corta para perder el tiempo en arrepentimientos, especialmente por personas que solo se acuerdan de ti cuando les conviene.